Y momento para charlar en Buenas Zonas con Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, José Luis? Bien, te veo bien. Nos vemos bien, porque yo también le veo bien a Cristóbal de la Rosa y Vale. ha pasado tiempo, ¿eh? Ha pasado tiempo. Hace tiempo que no nos veíamos, de verdad, de Sí, sí. verdad. Pero bueno, Se lía uno a trabajar y eh, deja de ver gente interesante. bueno, pues ya tenemos la oportunidad de volver a vernos y bueno, también somos creativos, ¿no? En este nuevo formato porque bueno, hay que decir que ¿no? La información también puede llegar de otros canales, ¿no? No solo los habituales, donde antes habitualmente teníamos la costumbre de, ¿no? de charlar que era en radio, ahora también abrimos pues la posibilidad, ¿no? de hacerlo en streaming y supongo que también ¿no? pues, desde el Gobierno de Canarias siempre observantes, ¿no? A cualquier novedad que haya también para darle salida e impulsarla, ¿no? Y darle proyección a todos esos proyectos importantes en el archipiélago. Sí, fundamental, desde luego. Yo creo que el tema de la innovación, tal y como lo estamos viviendo en los últimos años, es un tema que hay que atender de manera permanente en la medida de las posibilidades, ¿no? Supone cambios importantes a la hora de nuestras conductas, pero bueno, en el pasado también han existido, los hemos asumido y de eso se trata. Sí, porque si echamos la vista atrás, es por ejemplo como cuando llegó ¿no? la imprenta, ¿no? Todo el mundo le decía a Gutenberg, pero bueno, ¿qué vas a hacer con eso? Vas a acabar con muchos trabajos, ¿no? De aquellos amanuenses, ¿no? Aquellos que escribían todo a mano, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que, claro, tienes que adaptarte, como también está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Muchos temen que la inteligencia artificial pueda dejar de lado, ¿no? Muchos puestos de trabajo, pero hay que adaptarse, ¿no? Y adecuarse para que sirva o nos sirva a nosotros y nosotros no tengamos que depender de ella. Sí, efectivamente. Siempre que ha ocurrido la irrupción de nuevas tecnologías, ha habido momentos de crisis, ¿no? Porque es verdad que al final una nueva tecnología pone en tensión, entre otras cosas, el mercado laboral, ¿no? Pero es cierto que al final las fuerzas digamos que nos dominan son muchísimo más poderosas que tú y que yo. Y entonces tú y yo a nivel individual, ¿no? Llega un momento que tú dices, bueno, sí, muy bien, pero ¿y a nivel individual? Pues tienes la obligación de intentar, por un lado, adaptarte, por otro lado, informarte mucho, conocer esas nuevas tecnologías y luego colaborar con otros para que no nos hagan daño como personas, ¿no? Para Claro. que sirvan para cosas buenas. Al final se trata de eso, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿qué funciones tiene la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas para ubicarnos y también conocerlo en profundidad cuáles las materias que desempeñan? Bueno, fundamentalmente es una de las dos direcciones generales que tiene la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural. Nosotros, la consejería nuestra es Universidad de Ciencia, Innovación y Cultura, con lo que es una consejería dedicada de una manera muy, muy, muy intensa a todo tipo de temas culturales. Y mi dirección general es una de las dos, la otra dirección es Cultura y Patrimonio Cultural, que la lleva el compañero Miguel Ángel Clavijo y mi dirección general fundamentalmente lleva toda la parte de cultura que tiene que ver con lo que últimamente Europa llama sectores culturales y creativos. ¿Qué sectores son esos? Pues son los sectores culturales de toda la vida, teatro, danza, en fin, música, pero con más sectores que se añaden, que son sectores que tienen la creatividad como, digamos, materia prima sobre la que trabajar. Es decir, que ahí estamos hablando desde diseño gráfico, diseño de moda de autor, ¿no? Diseño de moda de autor, este tipo de cuestiones, a temas como la publicidad, por supuestísimo, todo el tema del audiovisual, desde radio, televisión, nuevos contenidos y nuevos canales, tanto de emisión como de creación de contenidos en Internet, y videojuegos, en fin, todo este tipo de temas que tiene que ver con, ya digo, sectores que son culturales o que tienen la creatividad como, digamos, su núcleo sobre el que construir un negocio, una industria, en fin, un proyecto, ¿no? Estas son un poco las Sí, funciones que tenemos. que no son pocas, ¿no? Bueno, son sobre todo lo que son amplias, ¿no? Sí. Y luego lo que tienen es que se unen muy bien al tema de la innovación cultural porque efectivamente son sectores que a lo largo de los años, pero sobre todo últimamente, han innovado muchísimo en todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Desde, como tú decías antes, desde temas de inteligencia artificial, pero también formas de llevar la cultura a las personas, formas de colaborar con las personas para generar cultura, en fin, todo esto ha ido cambiando, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante.
No, no, y la verdad que, bueno, tal y como lo ha relatado Cristóbal de la Rosa, observamos, ¿no?, que hay pues mucha actividad y sobre todo en Canarias también, digamos que somos epicentro cultural, ¿no?, de muchos aspectos diferentes y entre ellos, si no me equivoco, consolidados también dentro de el sector audiovisual con muchísimos rodajes, ¿no?, que siguen llegando y siguen eligiendo el archipiélago. Sí, con muchísimos rodajes y sobre todo también, que es lo que después de 15 años de haber declarado el gobierno el sector audiovisual como un sector estratégico, con muchísima actividad por parte de nuestra gente, del Claro. talento canario, que está saliendo fuera, que está ganando premios, que está haciendo cosas súper interesantes. Es verdad que apoyados también por una industria que ha crecido gracias a los rodajes internacionales, porque son esos rodajes, al final, cualquier rodaje internacional que quiere conseguir incentivos en Canarias tiene una serie de condiciones, una de ellas es que tiene que contratar una productora de Canarias, pero otra de ellas es que tiene que contratar personas, trabajadores de Canarias, otra de ellas es que se tiene que gastar un mínimo de 1 millón de euros en Canarias. En fin, al final son muchas pequeñas condiciones que han hecho que el sector aquí haya ido poco a poco creciendo y al final nos está dando un montón de alegría, porque al final la alegría más grande que hay son las nuestras, Sí. las de las personas de aquí, ¿no? Sí, sí, que está bien, ¿no? Que vemos que viene una producción muy grande de fuera, muchos pensarán, dice, bueno, pero claro, viene, se aprovecha de nosotros, se va, pero claro, esas grandes producciones tienen que contratar la mayoría aquí porque estamos en un archipiélago donde la mayoría de material sale más caro traerlo que contratarlo aquí, ¿no? Sí, y sobre todo porque hace muchos años no teníamos empresas que tuvieran ese material. Gracias a que poco a poco hemos ido captando grandes rodajes, cada vez hay nuestras empresas de producción, lo que nosotros llamamos los service, ¿no? Empresas de servicios a la producción, son empresas que están fabulosamente dotadas, que tienen todo tipo de material. Bueno, yo el otro día pasé un momento por delante del auditorio en la grabación esta de Johnny Depp y solamente van, o sea, furgonetas que llamamos nosotros para el traslado de los equipos técnicos y de los actores, pues igual había 15 o 16 aparcadas allí, una al lado de otra. Esto hace 5 años, no había ninguna empresa aquí que las tuviera, era muy complicado. Oye, a medida que tú vas teniendo clientes, puedes invertir, puedes tener trabajadores, en fin, yo creo que eso genera prosperidad, que es lo importante. Sin duda. ¿Tuvo la oportunidad de conocer a Johnny Depp? No, 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 es muy poco de famoseo, ¿sabes? A mí yo no, la verdad es que nunca me ha dado, mira que llevo toda la vida en cultura y sí que he tenido más de una vez relaciones con personas entre comillas, famosas, ¿no? Pero la verdad que yo soy muy poco amante de ese tema en cualquier cosa. Sí. Aunque admiro a los jugadores de fútbol, soy muy poco de famoseo con jugadores de fútbol. Aunque admiro a, no sé, a las personas que hacen danza, pues igual, ¿no? Yo soy muy poco de eso, ¿no? Sí, que además somos Pero todos bueno, la verdad iguales. que sí, sí, yo creo que sí, que al final sí. Pero desde luego lo que sí que me gustó mucho era ver a muchísima gente canaria trabajando allí, Claro. muchísima gente canaria, y ver los medios que estábamos poniendo en esa superproducción, ¿no? Ya Claro. nos pasó con la saga del Señor de los Anillos en el Teide, pero también nos ha pasado con Vice y Morales en Gran Canaria, que ha sido espectacular. O ahora mismo está Oderbruch, está haciendo una producción allí, o en Fuerteventura que tenemos a Sorogoyen grabando una peli con Javier Bardem y María Luengo, o sea, Sí. quiero decir que es verdad que nos está pasando y es un orgullo. Sí, que además a los que luego vemos esas películas y esas series, nos gusta también reconocer esos lugares de Canarias y dice, mira, por ahí he Claro, estado yo en esa playa, en esa calle, en ese entorno, me tomaba un claro. café, o sea que la verdad que eso siempre también es bonito, ¿no? Yo creo que reconocer Yo esos creo que puntos, va a pasar mucho con Vice y Morales, ¿eh? claro. Las imágenes que hemos visto nosotros, que Portocabo, la productora, nos enseñó imágenes incluso antes de acabar, para que viéramos un poco, hay imágenes de nuestros barrancos, hay imágenes de nuestras ciudades, por ejemplo, de Las Palmas de Gran Canaria, que son absolutamente una pasada. O sea, me parece Claro. increíble cómo han sabido captar, gracias a talento canario, cómo han sabido captar lo que es nuestros lugares, ¿no? Muy bonito. Efectivamente. Bueno, nos decía en este programa, bueno, en este caso en el podcast, ¿no?, de Conversaciones Francas, Jaime San, abogado de KPMG Abogados, que precisamente, y experto en el sector audiovisual, nos decía, sin incentivos fiscales y apoyos financieros para el desarrollo, ¿no?, de la producción,
audiovisual no se realizarían tantas películas y series en Canarias. ¿Comparte pues esta reflexión? Probablemente. Al final, primero Jaime es un súper experto, con Sí. lo que él diga hay poco que opinar, pero es verdad que es una de las patas, ¿no? Una de las patas, que es una pata importante, es que tú tienes que competir en un mundo global que también tiene incentivos. Entonces tú tienes que tener incentivos también, si no, no puedes competir. Claro. Otra de las patas es que tienes Canarias, un lugar con muchísimas horas de sol, con un clima fabuloso. En 20 minutos pasas de estar en un monte a estar en la playa, en fin, que esto al final es menos costos de producción. Y luego tienes talento y servicio de nuestro ecosistema audiovisual, ¿no? Yo creo que estas son las tres grandes patas sobre las que se ha edificado un poco el momento actual. Sin duda. Bueno, Vamos a ver qué pasa y cómo se... sí, 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 poco a poco también y seguimos viendo, ¿no? Que seguimos estando ahí siendo referentes. ¿De qué manera también el Instituto Canario de Desarrollo Cultural se refuerza o desde este instituto se refuerza la identidad canaria? Bueno, fundamentalmente, es decir, el instituto es una sociedad anónima pública del gobierno de Canarias, es una sociedad pública que tiene la misión de, digamos, llevar al terreno lo que son las políticas culturales del gobierno, realmente haciendo eventos, promoviendo una serie de actuaciones. Una de las cosas más importantes que ellos hacen es todas las subvenciones que saca el gobierno de Canarias en cultura, ellos son la entidad colaboradora, o sea que hay... ¿Eso qué significa? Pues significa que son ellos los que están más pegados al terreno y que son quienes han iniciado muchas veces programas, o sea, el programa Mares de actuaciones de teatro, danza y música, que es un programa destinado a que las compañías que residen en una isla puedan viajar a otra isla para poner sus espectáculos allí. Bueno, esto es una manera en la que nosotros intentamos incentivar el conocimiento de la creación canaria y por lo tanto nuestra propia identidad. Pero luego también tenemos proyectos de patrimonio cultural, son súper interesantes. Intervenimos en el audiovisual, trabajamos con la Film Commission de cada isla precisamente para impulsar no solo los rodajes, sino la creación audiovisual canaria. Yo creo que el instituto es un instrumento, un buen instrumento del gobierno de Canarias, como hay otros, por supuesto, pero un buen instrumento a la hora de llegar al terreno real donde suceden las cosas en Canarias. Claro, es, digamos también una manera de que aquellos que son artistas, ¿no? O tienen esa, digamos, innovación cultural, sean profetas en su tierra, ¿no? Que por regla general no suele pasar, ¿no? Te tienes que ir fuera para que reconozcan tu talento y si no lo haces aquí, pues hombre, si no cuentas con el apoyo necesario, a veces que mueres en la orilla. Es difícil, siempre es difícil, ¿no? Que siempre hablamos de este tema, yo creo que siempre es bueno tener también influencias de fuera, ser capaz de ir fuera, pero desde luego lo que cualquier persona en Canarias desea, sobre todo los que tenemos hijos, es que nuestros hijos puedan tener una vida más que digna aquí en su tierra Claro. y que estén con nosotros y que nos ayuden a todos a salir para adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es verdad que ahí es fundamental el apoyo público, ¿no? No solo del gobierno, cabildo, los ayuntamientos que hacen un trabajo fabuloso. Yo creo que es importante, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, ¿cómo situaría el nivel de talento e innovación que hay en Canarias? En un baremo, del 1 al 10, más o menos, ¿dónde lo ubicaría? Yo personalmente entre un 7 y un 8, ¿no? Bueno, Yo creo buena que nota. tenemos un... Piensa en música, ¿no? Sí. Vamos a pensar en música, ¿no? Vamos a pensar en la música latina, cómo la música latina llega a Europa. La música latina llega a Europa gracias a Canarias. Primero llega aquí y son nuestros músicos, son nuestros productores, son nuestros representantes los que la impulsan fuera. Es que solo pensando en música, o por ejemplo el momento actual que estamos viviendo en música precisamente a nivel de reconocimiento internacional, en fin, que todos conocemos, que no quiero estar Sí, nombrando que sí que veo, que sí, sí, pero quiero exacto. Sí, decir, para no dejar a es nadie verdad, fuera. es verdad. Pero eso por una parte, y luego en el sector audiovisual desde luego, pero también en el teatral, en la plástica, ¿no? Pensemos en nuestros pintores, pensemos en nuestros escultores. Sí, yo creo que sí que tenemos a nivel de talento, a nivel de creatividad, nosotros tenemos un desempeño notable. Un 7, un 8, en fin, desempeño notable. A nosotros se nos nota. Piensan las bandas de música. A Claro. ver, bandas de música, en España hay dos lugares. Está Valencia y estamos nosotros. Es decir, y esto es creatividad pura y dura, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí que tenemos un nivel notable
y que lo que tenemos que hacer, y que muchas veces es más complejo, es convencer a más gente de que ese talento, hay que apostar por ese talento, hay que equivocarse, a veces habrá que equivocarse mucho, esperemos que no muchas, pero alguna vez ocurrirá, pero sí que tenemos que tratar de apostar por ese talento, ¿no? Yo creo que sí. Claro, ahora que también ha nombrado, ¿no? Pues la música, el mundo de la música, ¿cómo ve, por ejemplo, que veamos, llegados los festivales de verano, nombres rimbombantes, ¿no? Por ejemplo, Will Smith en Gran Canaria, Jennifer López en Tenerife, y luego a lo mejor siempre los cantantes del archipiélago siempre se quedan en el listado casi al final, ¿no? Y dices tú, bueno, vienen, pero a lo mejor le pongo alguno y un poquito más abajo. Bueno, yo creo que poco a poco los productores están viendo, al final un productor tiene un negocio en el que tiene que vender entradas, ¿no? Y entonces para vender entradas tú lo que intentas es que tenga gente que atraiga mucho público, con lo que ahí hay una pescadilla que se muerde la cola, porque por otra parte, si tú no programas gente de aquí, esa gente no crece. Es verdad que empieza a haber iniciativas totalmente basadas en la gente de aquí. Una de ellas, Click and Roll, un programa de radio que empieza en una determinada cadena y que poco a poco se va posicionando, ¿no? Yo creo que los productores cada vez más ven que con personas de aquí, con grupos de aquí, con cantantes de aquí, también vendes muchas entradas y cada vez más hay más interés, ¿no? A nosotros nos gustaría que hubiera más interés Claro. y nos gustaría ver cabezas de cartel canario, pues claro, porque es lo que somos, ¿no? Pero es verdad que es un tema complejo, pero sí veo en los productores poco a poco ese interés en trabajar para adelante. Ahí es fundamental también el trabajo que hacen los representantes, el trabajo que hacen directamente los grupos. Yo creo que es importante, ¿no? Estaría bien, por ejemplo, no sé, ver un concierto único, por ejemplo, de Sara Socas, por ejemplo, o de Quevedo, ¿no? Decir, oye, venga, vamos a llenar todo esto y a lo mejor que venga un artista de fuera, pero de segundo o de acompañamiento, ¿no? Que sea a la inversa, ¿no? No que el canario sea un poquito en segundo plano, pero bueno, también se entiende lo que dice Cristóbal de la Rosa, ¿no? Se busca aquí vender entradas y, bueno, aquí tampoco se puede luchar, ¿no? Con el éxito internacional, ¿no? Que es lo difícil. Claro, de todas maneras también es un arma que tenemos como público, ¿no? Sí, sí. Si yo como público pago una entrada por ver a un cantante de aquí, a un grupo de aquí, y no me importa que esa entrada me cueste lo que me tenga que costar, y lo puedo comparar con entradas fuera o con entradas de grandes artistas internacionales, yo como público haré que esos productores se interesen cada vez más en ese producto. Claro. Al final somos el público el que va a los conciertos, ¿no? Y desde luego te puedo asegurar que a mí la gente de aquí es la que me gusta. Claro. Bueno, ¿qué tiene que hacer alguien que tiene una idea innovadora y que, bueno, dentro de los parámetros que hemos hablado, pues quiere darla a conocer al gobierno de Canarias, al área en este caso de Cristóbal de la Rosa? Bueno, tiene varias vías, desde luego. Hay una vía evidente. Nosotros siempre hemos sido personas que recibimos muchísimas personas para hablar con ellos y para que nos cuenten su proyecto, pero luego lo que tenemos es un montón de vías de subvenciones. Hay subvenciones públicas y entre las subvenciones públicas muchas de ellas priman la innovación en términos culturales. Además de eso, por ejemplo, hace 2 años comenzamos un trabajo que justo este año estamos ya cerrando completamente, terminamos el año pasado, que se llama Sinapsis, que es un programa con dinero de la Unión Europea que puso en marcha 16 proyectos tipo startup, ¿no? Tipo muy innovadores, pero en el terreno de la cultura, ¿no? Y durante un año y algo, estuvimos mentorizando y utilizando esos proyectos y haciendo que llegaran a la calle con una propuesta de cultura más innovadora de lo habitual, ¿no? Bueno, pues eso fue con una convocatoria pública, se recibieron un montón de proyectos, al final se tomaron decisiones sobre qué proyectos sí, qué proyectos no, y se han impulsado 16 proyectos, ¿no? O, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto como es Isla Aventura Canarias, que es un proyecto para guionistas, desde la idea, guionistas que tienen una idea, que la presentan, y un grupo de expertos a nivel español las analiza, con expertos también de aquí de Canarias, las analiza e impulsa. Este año estamos impulsando 16 guiones. Durante un año van a trabajar con tutores, trabajan 2 en cada una de las islas, en cada una de nuestras islas, y 2 para series o largos o cortos de animación.
Y bueno, y de ahí intentamos también impulsar ideas innovadoras, ideas que nos puedan llevar a que esos guiones se vendan fuera. Bueno, Hombre, pues sí, sí, sí. Ya una vez que yo creo que se salta esa valla, ¿no? Decir, oye, pues ya se ha vendido uno, dos o lo que sea, o un proyecto de este tipo tiene reconocimiento internacional, yo creo que lo demás es seguir trabajando para que puedan otros también tener esa oportunidad y se vea todo el talento que hay en Canarias, ¿no? sí, y sobre todo lo que no hay que olvidar nunca es que al final tengas la idea que tengas, en lo que tienes que pensar siempre es en el usuario, en el público, en el Claro. cliente de la idea, ¿no? No pensar tanto en tu gran idea. Todos nosotros podemos tener, vamos, nos vamos a tomar un cortado, José Luis, tú y yo sacamos 5 ideas, pero O eso no más, sí, significa sí. que sean Claro. ideas de éxito ni nada por el estilo. O sea, al final hay que trabajar, hay que tener metodología, hay que pensar mucho en el público final, en a quién vas dirigido, qué es lo que quieres hacer. Y yo creo que en ese trabajo sí encuentras apoyo, no solo en el gobierno de Canarias, no solo en cultura, sino también en otras áreas del gobierno, pero también en las cámaras de comercio, también en los cabildos. Yo creo que ahora mismo es un buen momento. Sí, sin duda. Bueno, uno de los motivos también para charlar con Cristóbal de la Rosa precisamente es el día de hoy. Hoy es el Día de la Creatividad y la Innovación. Se celebra pues siempre el 21 de abril y tiene como principal objetivo pues poner de manifiesto todo el potencial, ¿no?, creativo de las personas a nivel mundial, en este caso en Canarias. No sé si tienen alguna iniciativa hoy prevista, algo para dar a conocer este día. No, en principio no hemos preparado nada. Sí que nos parece que al final es un trabajo, bueno, más allá de entrevistas y este tipo de apariciones en prensa y tal, que esto es bueno, pero sí que nos parece que es interesante tener un día en ese sentido, igual que hay días de un montón de cosas, Sí. y recordarle a todo el mundo, recordarnos a nosotros mismos que al final en la creatividad está la base humana, ¿no? Nosotros no seríamos lo que somos si no fuéramos creativos, si no nos enfrentáramos a problemas y dijéramos, espérate, esto necesita una rueda, vamos a poner una rueda al carro, a ver qué pasa, ¿no? O este caballo necesita un arnés para poder tirar bien del carro, ¿no? Al final, creatividad tras creatividad, hemos logrado ser humanos, ¿no? A veces nos falla la creatividad para el bien, deberíamos siempre estar Sí, enfocados en la creatividad para el bien, a veces eso falla, pero es verdad que la creatividad es una de nuestras señas de identidad. sin duda. ¿Qué es lo más creativo que ha hecho Cristóbal de la Rosa en su vida? Algo que en casa a lo mejor haya arreglado con, no sé, con un pimiento Yo y soy muy un palo. manita, ¿eh? Yo soy muy manita. Yo no lo sé, ¿no? Yo estudié piano, sí, yo he tocado el piano, claro. También estudié flauta, estudié con trabajo, en fin, estas cosas. Pero yo tiendo a pensar que en realidad lo más creativo o los momentos en que yo he sentido más intensamente el trabajo creativo ha sido curiosamente, en trabajos de índole técnica, ¿no? Yo una época importante trabajando como técnico de sonido, luego como técnico de iluminación, en una época en que no teníamos muchos medios, en una época donde había que ser muy creativo para sacar adelante las producciones. Y esa fue quizás la época que yo noté que se exigía más de mí en términos de creatividad, ¿no? Fue una época fabulosa, sigo teniendo montones de amigos técnicos a los que admiro totalmente, y la verdad que las conversaciones con ellos me siguen siendo tremendamente interesantes, ¿no? Claro. Hombre, ustedes en la radio, o en este caso ahora tú en los medios digitales, se enfrentan a ser creativos segundo a segundo. Sí, 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 Ustedes sí sí. que tienen un trabajo increíble, ¿eh? Sí, sí, esto La también verdad que es sí. renovarse completamente y seguir adelante, ¿no? También con, bueno, con iniciativas que yo creo que son novedosas. Si no me equivoco, creo que es el único programa de información generalista de Canarias en estos formatos, en Twitch y en YouTube, con lo cual, pues bueno, también estamos ahí un poquito abriendo, ¿no?, esa innovación y, bueno, dando paso a que luego otros también puedan seguir esta senda. Bueno, para acabar, se acerca el día del libro. ¿Alguna recomendación que tenga Cristóbal de la Rosa encima de la mesilla de noche de que esté leyendo? Bueno, autores canarios, por supuesto. Quien no se haya leído cuestiones como Panza de Burro, yo creo que hay que leerlo, yo creo que este tipo de cosas hay que hacerlas, pero cualquier poeta, cualquier poetisa canaria, ¿no? A mí que yo soy un enamorado de Luis Feria, de Cecilia Domínguez, en fin, a mí me parece muy importante y sobre todo, si es posible, autores y autoras canarias, ¿no? Claro. Yo ahora mismo
lo que estoy leyendo es, he vuelto a leer un libro que había leído hace muchos años, de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, en fin, Ah, el que se considera el gran libro de la literatura mexicana. Y lo había leído hace mucho tiempo y por una conversación, en fin, con mi mujer, dije, pues lo voy a volver a coger, lo voy a volver a leer. Y es justo el libro que me estoy leyendo y a veces volver a lo que son los grandes escritores y escritoras del siglo XX es muy interesante. También es cierto que los nuevos autores y autoras están haciendo un trabajo absolutamente fabuloso. sí, sí, sin duda. Absolutamente Bueno, fabuloso. y en Canarias también, como dice Cristóbal de la Rosa, tenemos, ¿no?, potencial importante también ¿no?, que ayudan desde la dirección general para también que saquen adelante todas esas obras literarias que también cuesta lo suyo hacerse un huequito, ¿no?, entre tanto, digamos, entre tanto escritor, ¿no?, y escritoras que te encuentras por el camino. Y quien pueda leer, por ejemplo, a Alexis Ravelo, Claro. ya fallecido, en fin, yo creo que La estrategia del pequinés para mí ha sido uno de los grandes libros que yo he leído, que más me ha emocionado, que más me ha gustado, ¿no? Yo creo que quien pueda leer un autor canario va a encontrar a una creación que entendemos nuestra, ¿no? Sí, Que eso es muy bonito. sin duda. Bueno, pues no le quitamos más tiempo a Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias. Ha sido un auténtico placer volver a charlar en este ratito, aunque sea, ¿no?, en estos nuevos medios digitales, pero tiene aquí abiertas las puertas de este nuevo mundo en World Media para hacerlo y encantado de volver a vernos en este ratito. Pues muchísimas gracias, José Luis. Y encantado también de volver a verte. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta Gracias. luego.